Bueno, Entonces, ¿comienzo explicando? bueno, ¿quién tiene la palabra? ¿Flor? Yo, Florencia. sí. Entonces, fuimos primero hablando de lo que había desarrollado cada uno, intentamos buscar como las partes que más interés habíamos tenido en común, y las que salieron de ahí fue la primera pregunta, la pregunta número 7. ¿Sí? La pregunta número 1 decía, ¿por qué la autora parte de la convicción de que es necesario encontrar un equilibrio entre teoría y práctica? Y bueno, éramos varios, así que está como largo el tema. Lo voy leyendo, ¿sí? Creo que al Sí. momento de estar en la práctica, en el aula, por supuesto, es necesario contar con las herramientas teóricas. De hecho, creo que es absolutamente necesario, pero también, si solo poseo conocimiento teórico y no tengo la práctica, no es la realidad. Me refiero a conocimiento teórico, ya sean los saberes del área que quiero enseñar, como aquellos saberes referidos a las formas de enseñanza. Los fundamentos teóricos se encuentran condicionados por el contexto actual. Creo que siempre el contexto está presente en todas situaciones educativas. Las mismas siempre se ven atravesadas por la realidad en la que estamos inmersos. La teoría completa la práctica y viceversa, por lo que la teoría se materializa en la práctica. Son dinámicas y es nuestra labor buscar el equilibrio. ¿Sí? Puse todo en singular, tendría que haberlo puesto en plural. Tendremos que haberlo puesto en plural. Eso respecto a la 1. Bien. Y sobre la 7, ¿qué se entiende por enseñanza y buena enseñanza? Más o menos todos estuvimos de acuerdo en que la enseñanza es la tarea fundamental del docente, que la buena enseñanza es la manera en la que el alumno llega a incorporar lo enseñado a sus conocimientos, que en esta relación debe existir un compromiso mutuo, y todos hablaban de sus experiencias, de que ya si bien uno enseña lo mismo a todos los alumnos, no todos lo asimilan de la misma manera, y que había que recordar que también el aprendizaje va a depender de la motivación o los intereses del alumno, o la actividad que tengan. Y eso es lo que escribimos sobre los 2 puntos. Bien. Ahora, sobre la enseñanza como intento, esa era la cosita que voy a poner en la pantalla. Sí, acá está la definición. Bueno, la pregunta decía, ¿qué es la enseñanza según la autora? De acuerdo a esa definición. Entonces, lo que pusimos es que es un saber, un conocimiento que genera un vínculo entre dos sujetos, siendo transmitido del que tiene que, a ver, del que tiene el saber al aprendiz. Ahí está. Entonces, lo que decíamos es que se vuelven a repetir los elementos, ¿no? Como el aprendiz, el maestro y el conocimiento. Ahora que en esta definición se usa la transmisión del conocimiento con el verbo intentar, ¿sí? Y también se dice que es el fin, pero no quiere decir que efectivamente pasa. Así que un poquito lo distinguía de lo anterior, de lo que es la enseñanza en sí con la buena enseñanza. Entonces llegamos a la conclusión que pareciera que el autor anterior habla de la enseñanza como un proceso recíproco, ¿no? Donde hay un ida y vuelta, y este autor habla de la enseñanza como un proceso lineal, ¿sí? Donde yo transmito, cumplo el fin y hago el intento. Pero si aprende bien o no aprende bien el alumno, no está considerado en esta definición. Ajá. No sé si alguien del Gracias. grupo tiene algo más que agregar. Y faltaba el ejemplo que habíamos elegido. ¿Cuál sería esa situación? Bien, todos dieron un montón de situaciones re interesantes. Tomamos el de cuando nosotros damos material, ¿sí? Extra. Por ejemplo, una de mis compañeras estuvo en una clase mía donde les enseñaba ley de contrato de trabajo a los chicos.
pero sobre lo que hacía hincapié durante la clase es que no quería que memoricen ni artículos ni el número de la ley, sino que siempre tuvieran un lugar al cual recurrir con información confiable, que estuvieran familiarizados con los componentes de la ley, digamos, ¿sí? Entonces que ellos puedan recurrir a eso ellos mismos cuando lo necesitaran, a esa fuente, pero no que obtuvieran el conocimiento en ese momento. Y no sé, por ejemplo, otra compañera hablaba de la clase de inglés donde daba un montón de verbos, pero no, como que no los evaluaba para que se aprendieran todos los verbos de memoria, sino que el alumno que quería aprender más tenía esa fuente abierta, digamos. Buenísimo. Fíjense que en este, bueno, son los riesgos de los recortes de definiciones cuando no leemos el texto completo o no tenemos de manera anticipada como un recorrido general de la propuesta de los autores, ¿no? En este caso, si les parece, quiero retomar, y bueno, de ahí pueden intervenir ya todo el grupo, a partir de esto que nos compartieron, de su producción. Muy interesante porque seleccionan la pregunta 1 y 7, y en la pregunta 1, bueno, ponen en tensión este equilibrio que propone la autora, necesario entre teoría y práctica, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de teoría y práctica? ¿Teoría y práctica de qué? ¿No? Respecto de este recorte de conocimiento, pero al mismo tiempo de las prácticas de enseñanza. Volvamos a esta idea de que la didáctica es esta disciplina que se ocupa de analizar, estudiar las situaciones de enseñanza, en tanto situaciones que conjugan en la experiencia también conceptualizaciones, ¿no? Entonces, por eso Ruth Hart nos dice, es necesario que podamos superar esta dicotomía entre teoría y práctica, ¿no? Respecto de la enseñanza, para poder pensar necesariamente este equilibrio que convierte y nos ayuda a pensar. En algunos grupos aparecía la discusión respecto de las dos caras de una misma moneda, la posibilidad de pensarlas en términos dialógicos y complementarios, ¿no? Esto es lo que ustedes fueron aportando y lo que estoy también escuchando, además de la síntesis que muy bien compartió Florencia de lo trabajado en mi grupo. Sumado a eso, en el punto 7 de la consigna que seleccionaron, apareció la enseñanza, ¿no? En líneas generales, tomando a Fentesmayer, cuando señala estos tres componentes que claramente señalan, ¿no? Al menos hay alguien que conoce, domina determinado saber, se lo transmite, ¿no? Y está esta intencionalidad de transmisión, a algún otro sujeto, persona, que por el momento desconoce, carece de ese saber, y allí se conjugan estos tres elementos de la tríada didáctica, ¿no? Docente, alumno, contenido, ¿no? Sujeto, educador, educando y saberes. Y acá aparece la propuesta también de Fentesmayer que dice, bueno, hay que diferenciar entonces entre enseñanza y buena enseñanza. ¿Cuál sería la buena enseñanza? ¿No? Esta idea y este concepto que nos trae una doble dimensión de la enseñanza. Una dimensión que es epistemológica y una dimensión también que es, bueno, epistemológica y política, y una dimensión que es ética, ¿no? Y acá, por ejemplo, una de las autoras que, bueno, del campo y además de la región, Laura Basabe, nos ayuda a pensar a partir de un texto que también está publicado acá en Argentina que se llama o se titula El saber didáctico, retoma los elementos centrales para definir la didáctica, el campo de la didáctica, junto con Camillón y otras autoras, y dice, bueno, pero pensemos entonces en lo que nos dice Fentesmayer respecto de la buena enseñanza, ¿no? Y entonces, acá vamos a tratar de hacer el paralelismo con esta definición que ustedes trajeron y que les tocó, de Silvina Gir y Mariano Palamidesi, que son también autores y teóricos de la región, es decir, de nuestro país, ¿no?
Y vamos por parte entonces, porque por ejemplo, Fentesmayer cuando define a la enseñanza, lo hace pensando en esta doble dimensión. Dice, una buena enseñanza implica entonces definir esta acción y esta práctica humana como una práctica que es humana y que es social, y que por lo tanto remite a la posibilidad de seleccionar y de identificar, valores éticos y un valor que tiene que ver con la validez y lo significativo o lo relevante de esto que se enseña. Entonces, una buena enseñanza nos va a remitir no solamente a poder chequear o registrar de que efectivamente el alumno o el estudiante haya comprendido y haya aprendido, sino, según lo que señala Fentesmayer, a esta doble dimensión que tiene la enseñanza en tanto práctica social, que nos permite identificar y valorar claramente cuál es el sentido por el cual nosotros enseñamos esto. Y entonces allí aparece ese sentido desde una dimensión claramente epistemológica. ¿Por qué? Porque existen determinadas razones por las cuales eso que se enseña tiene que ser enseñado. Y una dimensión que nos remite a lo que Fentesmayer señala como los valores éticos o morales, porque dice que una buena enseñanza efectivamente tiende a generar y a propiciar buenos valores, ¿no? Entonces, a buenas acciones y a buenas actividades. Por eso, esta doble dimensión, digamos, que nos ayuda a pensar la buena enseñanza, amplía la mirada de esa transmisión y esa relación entre alguien que sabe algo, alguien que desconoce, y algo que se pone en juego para ser enseñado y aprendido. Y dice Fentesmayer entonces que la buena enseñanza va a ponernos a los docentes, a quienes oficiamos de educadores y llevamos adelante prácticas de enseñanza, a valorar de nuestra acción aquello que promueva en el otro valores que son socialmente significativos, ¿no? Por eso se habla de una buena enseñanza que nos ayuda a pensar no solo en que el otro aprenda, sino también en esta posibilidad de que desde esta doble dimensión lo que se aprenda sea relevante, ¿no? Entonces nos pone en esta obligación que es moral, ¿no? Y por eso esta posibilidad de pensar a la enseñanza en clave de, y como práctica social y educativa, como una práctica profundamente política, ¿no? Decía que en función de lo que ustedes compartían sobre esta definición de Silvina Girb y Mariano Palamidesi, que se encuentra dentro de un libro que se titula El ABC de la tarea docente, ella y él, digamos, a lo largo de todo el libro, trabajan, digamos, el campo de la didáctica, la particularidad, el recorrido, y en uno de sus capítulos profundizan y agudizan la mirada respecto de la enseñanza, y comienzan a hacer estas relaciones que ustedes también traían a colación en el primer momento del encuentro, cuando decían, bueno, pero si nosotros pensamos en enseñar es porque queremos propiciar aprendizajes, ¿no? Entonces ellos luego en un capítulo comienzan a definir la enseñanza en función de cuál es la relación y la idea que se tiene de aprendizaje. Pero fíjense que, como estamos en el campo de la didáctica, el foco de interés, el objeto central de interés y de problematización va a seguir siendo la enseñanza. Y acá, en el título, a propósito, dice la enseñanza como intento, porque no es cualquier intento, ¿no? Nosotros permanentemente intentamos hacer un montón de cosas. Pero cuando definimos a la enseñanza como un intento, lo hacemos en este intento de transmitir y de comunicar algo, ¿no? Que sea valorado socialmente, que sea reconocido, que sea de utilidad, que implique
nos implique e implique la vida de quien está en situación de aprendiente. Por eso este intento de transmitir, digamos acá me parecía interesante lo que ustedes traían cuando decían, bueno, pero es una sola cuestión unidireccional, ¿no? Pareciera que uno transmite y es en una sola dirección que esto sucede. Y ellos, bueno, proponen esta idea de intento de transmitir sabiendo de que no siempre ocurre lo que uno espera, ¿no? No porque se paran o se posicionan en lo fallido o en lo negativo, sino que ven el campo de las posibilidades y entienden lo complejo, ¿no? y lo diverso de quién está en situación de aprendiz, que puede ser que no comprenda, ¿no? O que interprete de una u otra manera esto que yo intenté transmitir. Por eso lo definen aquí a la enseñanza como un intento. No cualquier intento, sino un intento de transmitir algo, ¿no? Que de la mano de Fentesmayer sería algo que es socialmente válido, algo que es significativo y relevante, y algo que aporta a estas buenas prácticas, ¿no? Re interesante lo que pudieron construir, y vamos a seguir con el otro grupo, si les parece, con lo que pudieron construir de estos dos puntos que eligieron. Ahí me quedo pensando en la justificación, ¿no? De por qué se quedaron con el punto 1 y 7 y no con los otros, pero lo dejamos para el último. ¿Les parece? Sí. Bueno. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos con el grupo 2. ¿Quiénes serían los voceros, representantes? Activan el micrófono, y ahora paso entonces la diapositiva para la otra definición. ¿Quiénes estaban en el grupo 2? ¿No eligieron vocero? ¿Quieren hablar todos? No elegimos ¿Todas? vocero. Bueno, quien quiera, en todo caso, quien quiera arranca y sigue, le acompaña algún compañero. Bueno, ¿quieren que arranque, que escribí? Grupo 2. No me abandonen. Sí, por favor, sí, porque tenés todo escrito Sí, ya. porfa. Muy Todos bien, ahora callados, hablan porque no todos. recibimos. Ahora hablan todos, vamos. Estábamos esperando Bueno. quién tomaba la Ay, delantera. ¿quién se animaba? Dale. ¿Quién se anima entonces? Nosotros elegimos, yo soy Euge, elegimos, somos 10 en el grupo, elegimos la pregunta 1 porque fue como al pasar, y después la 8 la elegimos porque nos gustó. La pregunta 1 decía por qué la autora parte de la convicción de que es necesario encontrar un equilibrio entre teoría y práctica, y de eso nosotros desprendimos que, bueno, la autora lo plantea, que la teoría va siempre de la mano de la práctica, que no se puede disociar, que no se puede aplicar la práctica sin reflexionar sobre la teoría. Y ahí nosotros, como una especie de lluvia de ideas, salieron algunas cosas y, por ejemplo, que en formación profesional se enseñan más habilidades y el aprender a hacer, más la práctica, pero nunca está disociada de la teoría, porque siempre se ve algún contenido teórico en la práctica, ya sea en una cocina, ya sea en una huerta, ya sea en una carpintería. Aprender a llevar la práctica y la teoría a la par, esto planteamos, y también cerramos con una frase que decía: a veces se necesita la práctica para terminar de comprender, ya que sin práctica no habría entendimiento. No sé si, chicos, se me falta algo más, chicos y chicas. No, para mí está bien. Y de la importancia de implementar la teoría como parte fundamental del proceso de aprendizaje. La teoría y la práctica a la par. ¿Sigo? Sí, sobre el punto 8. Sí. Sobre el punto 8, ¿qué características tiene la relación de comunicación entre docentes y alumnos? De acá nos surgió que, bueno, que la comunicación es un proceso entre las dos partes,
la importancia del vínculo para favorecer el desarrollo y el aprendizaje entre esas dos partes, y la importancia de la palabra y la palabra puesta en el momento justo. Fueron como cosas que surgieron. Bien. Y sobre la definición de enseñanza, bueno, acá la estamos compartiendo, la enseñanza como andamiaje les tocó, también de los mismos autores, de Silvina Gir y Mariano Palamidesi. A ver. Bueno, ¿quién se anima a ¿Alguno comentar? quiere decir algo? Ya están con el postre. Bueno, sí, Parece que estaba escrito también. pusimos esto que para nosotros esta definición planteaba que era un proceso de aprendizaje en un paso a paso, con bases o soportes previos, mencionando estos andamiajes, que es un aprendizaje construido entre las dos partes. Pensábamos en esto de que en este paso a paso es, a ver, o por lo menos a mí me sonaba de esta manera, me agarro en un conocimiento, de ese surge otro, no es que me olvido de este que aprendí, sino que lo internalizo y voy internalizando diferentes conocimientos y saberes en ese transcurrir. Y como ejemplo se nos ocurría el acompañamiento en la elaboración de una receta de cocina, brindando el paso a paso. María Elena hablaba de la huerta, como explicando el conocimiento del suelo para saber después cómo regar y cuánto regar. No sé si quieren agregar algo ahí que me estoy olvidando. A ver, bueno, y sí, como, digamos, no es que nos andamiajes, porque la frase dice, desaparecen también progresivamente a medida que estos apoyos van dejando de ser necesarios. Claro, por ahí dejan de ser necesarios o de alguna manera, una vez que se aprenden, o sea, una vez que se aprende una determinada cosa, ya ese recurso o ese andamiaje ya no necesito seguirlo, a ver, no sé, no se me viene ningún ejemplo ahora, pero si yo entendí cómo se comporta el suelo, lo decía desde mi lugar, ¿no? Cómo se comportan los distintos tipos de suelo, después, cuando ya lo cuento con ese conocimiento y tengo que aplicar un determinado riego, ¿sí? O un determinado cultivo, ya no tengo que estar pensando en cada cuánto voy a regar o cómo voy a regar, porque yo ya más o menos entiendo de qué se trata, digamos, ¿no? O a qué me lleva eso. No sé si me explico, creo que me enredé mucho, pero como que paso a paso hablábamos también un poco de las recetas de cocina. Hay una compañera que está en gastronomía. No sé, a mí se me ocurre ahora que quiero hacer un pan, que si no entiendo cómo hacer crecer la levadura y no comprendí cómo esa etapa, no voy a poder pasar al paso siguiente, ¿no? Bueno, ese tipo de cuestiones charlamos. Sí, sería Bien. como una receta que si no seguís su paso a paso no vas a obtener el resultado final, que es el producto. Por eso se refiere, habíamos tomado como una receta de cocina que era lo más que me identificaba a mí con el tema de la gastronomía. Sí, qué interesante en esto, bueno, que lo puedan traer a cuestiones cotidianas, bueno, que ese es el sentido, ¿no? Que vayamos encontrando en esas construcciones teóricas parte de lo que nosotros vamos haciendo, porque tenemos internalizadas esas concepciones o esas formas de pensar y de definir o de entender, en este caso, la enseñanza. Escuché también atentamente, pude tomar nota, y sobre, bueno, coinciden con el grupo 1 respecto de la primer consigna, a partir de una lluvia de ideas, pensar en este potencial del vínculo entre teoría y práctica, y que lo relacionan fuertemente luego, ¿no? Acá lo dicen, lo explicitan, siempre hay teoría
en las experiencias prácticas, y siempre toda experiencia práctica nos ayudan a resignificar y a hacer nueva teoría. Por eso son indisociables, y por eso siempre se propone esta posibilidad de encontrar el equilibrio entre estos dos supuestos puntos antagónicos, ¿no? Y que sabemos que no lo son. Y cuando señalaron algunas cuestiones vinculadas al punto 8, donde, bueno, ponen en tensión cuáles son las características de la relación entre la relación de comunicación entre docente y alumno, y aparece necesariamente el vínculo, la palabra, y me hicieron pensar si acaso los silencios y los ruidos, ¿no? También no son parte de ese proceso comunicacional, ¿no? Que va generando determinada forma de hacer y de ser el vínculo pedagógico o el vínculo alrededor de la tarea, ¿no? Uno se da cuenta cuando tira una consigna o cuando propone algo, y si no se entendió, puede ser, a modo de hipótesis, ¿no? Que hay un bochinche total, entonces evadimos la tarea, o puede suceder también de que hay un silencio total y no hay posibilidad de intervención, o uno tiene que insistir para ver qué es lo que sucede por ahí, ¿no? Chequear y que efectivamente haya retroalimentación para que me permita seguir comunicándome. Luego, cuando señalaron, digamos, en este problematizar la definición de enseñanza como andamiaje, claramente aparece la noción de guía, ¿no? El docente, fíjense que en la anterior, el docente transmitía, ¿no? Transmitía saberes, contenidos, ¿no? Con una clara intencionalidad. Y acá, en esta definición, ¿no? La idea de guía nos permite pensar en la enseñanza en tanto esta posibilidad donde se genera determinada confianza que permite el acompañar, ¿no? Esta confianza donde quien enseña sostiene, ¿no? Indica, orienta y acompaña, y oficia todo su ejercicio de enseñanza a partir de la guía. Y por lo tanto, cuando se van generando determinados aprendizajes, esos andamiajes se retiran porque ya no son necesarios, ¿no? Eso ya logró ser aprendido por quien oficia de estudiante, de aprendiz. Entonces, en esta definición aparece también esta posibilidad de pensarnos a los docentes en nuestra tarea de enseñanza como quienes aparecemos, ¿no? Chequeamos, preguntamos y revisamos qué es lo que están necesitando, ¿no? Y a partir de allí ofrecemos ese contenido o ese acompañamiento que implica toda una decisión y toda una definición de estrategias, ¿no? El ejemplo de la receta me parece re interesante porque están pautados los pasos. ¿Qué pasa si yo pierdo la receta? ¿No? O si le doy la receta y aún así hay algún elemento que no tiene, ¿no? Alguno de los ingredientes de la receta que el estudiante no tiene. O alguna de las condiciones del horno no son las óptimas para cumplir el paso a paso de la receta. ¿Cuál sería ahí la tarea del docente? Pregunto, ¿no? Es re interesante porque tomamos un ejemplo donde hay una guía bien clara, ¿no? Porque está en el paso a paso de la receta, la cantidad de ingredientes. Y entonces ahí, ¿cuál es la tarea del docente si acaso esa receta le pasa algo al estudiante por lo que no puede cumplir con ese paso a paso de la receta? Encontrar alternativas por ahí. Claro, y ahí aparece la guía, ¿no? Cuando una... Acompañar, bien. Sí, Lili, perdón. Lili, cuando una, hablando de la gastronomía, cuando a una receta le colocas algún ingrediente de más o te faltó algo, tenemos que buscar una solución para que eso salga bien. Y ahí está la guía del docente, sería el acompañamiento, ¿no? Tal cual, ¿no? Esto sería la guía. Tal cual. Entonces no es solamente el paso a paso y la orientación. Tratar de buscar la solución para que al menos se obtenga el producto. Y esa solución necesariamente va a ser con el otro, ¿no?
porque el otro es el que no ¿Cómo? tiene determinado ingrediente, o el que hay alguna variable que no le va a permitir cumplir con ese paso a paso de la receta. ¿Sí? Y también hablamos de la interacción que hay entre quienes están aprendiendo, sería, porque a veces la alternativa la encuentran ellos mismos. Planteábamos algunos ejemplos en los que por ahí, en el tema de la comunicación, a veces, si hay como, no sé, mucha diferencia de edad entre el docente y los estudiantes, a veces uno trata de comunicar y no a todos les llega de la misma manera, y por ahí capaz que uno o dos captaron la idea y la retransmiten formulada distinto, o porque no sé, su franja etaria es distinta, se entienden más, y entonces pasan a ser también como un eslabón en el aprendizaje, porque te ayuda a llegar a todo, sería. Tal cual, ¿no? Entonces ahí, digamos, la guía y la orientación es del docente, que también puede facilitar a que la orientación y la guía sea entre pares, ¿no? Ahí hay andamios compartidos. Sí, es así como sucede. Y bueno, desde la teoría, desde la psicología educacional también nos aportan muchos elementos para poder pensar, desde las teorías, por ejemplo, con Brunner, y pensar algunas otras cuestiones más socioculturales, y allí aparece Vygotsky. Así que bueno, no me quiero enganchar con otras categorías, con otros autores y con otros campos, porque ahí se nos va a ir el tiempo. Buenísimo, muy bien, gracias también por lo que compartieron. Si les parece, vamos con los representantes del grupo 3. Gracias. Sí, grupo 3. Si nos queda muy poco tiempo, creo que tenemos 5 minutos menos. Bueno, en el grupo 3 está yo, Sofía, Rubén Saavedra, Noemí Rivas, Néstor, Sebastián y Eugenia Moreno. Elegimos 2 preguntas. Una de las primeras es ¿a qué se denomina contrato didáctico? Y bueno, y ahí estuvimos apuntando y varios participamos. Algunas dijeron que es un vínculo de enseñanza entre el alumno y el profesor, es un proceso donde se establecen reglas y acciones implícitas, es un proceso de enseñanza donde se involucra el campo pedagógico y procesos de aprendizaje. Néstor decía que es un marco de legalidad, porque también hay que establecer reglas. Bueno, él daba el ejemplo de la carpintería, que es fundamental para protegerse, por ejemplo, usando elementos de protección personal. Que el educador y el educando sepan qué espera del otro, y se llegue a un acuerdo. Y ese acuerdo entre el docente y el alumno pueda facilitar una comprensión de los contenidos dictados, establecer justamente condiciones. Eso es en cuanto a la primera pregunta. Sí. La segunda que elegimos es la última, o sea, la primera es porque la autora parte de la convicción de que bueno, necesitamos mucho la teoría para llevarlo a la práctica, es un equilibrio entre teoría y práctica. También puede ser que el alumno puede ser un multiplicador de la enseñanza, por lo tanto es necesario que se pueda expresar en su inmediatez. Y también decíamos que, bueno, como que es una pareja dialógica la teoría y la práctica, ¿no? Que dialogan y se relacionan una con la otra. Es una práctica sin teoría, es reflexiva, y la teoría que se nutre, ¿no? Se lleva a la práctica. Después es una necesidad, bueno, todos participamos, es un vínculo, interacción de aprendizaje, es parte de la formación profesional también. Y por último habíamos dicho que, bueno, sobre la teoría y la práctica, la importancia de conceptualizar antes de pasar a la práctica, ya que cada individuo tiene fundamentos diferentes, y por eso también es importante la heterogeneidad que tiene cada grupo. Eso es en cuanto a la segunda pregunta.
En referencia a qué es la enseñanza según el actor, bueno, acá hicimos como también lluvias de ideas, la enseñanza es un oficio, es la posibilidad de orar con el otro, sea entre las partes entre el profesor y el alumno, se trata de una transformación, vamos aprendiendo más estrategias entre el docente y el alumno, es un proceso, como dice ahí, de con plenitud, o es el arte de completar, y también es una intervención. Y por Y, último, sí, sí. la situación, Sofía. ¿Sí? ¿No? Les iba a pedir Sí. que si se corta, si les robo 5 minutitos más de otro Zoom. Bien, lo último es recordar reseleccionar una situación de enseñanza. Ahí Noemí nos dio un ejemplo en cuanto a la cerámica, no sé si la querés contar, Noemí, o después del corte. Pero, ¿por qué creen que esta situación elegida representa el concepto de enseñanza procesado anteriormente? Y bueno, ahí decíamos que la enseñanza en cuanto al oficio debe ir dejando conocimiento, y se trata de la provocación y estimular el conocimiento, que nos lleva a a un aprendizaje continuo. Genial, entonces nos Esto es dejan lo que con la planteamos. intriga, perfecto, nos dejan con la intriga para conocer cuál es la situación que compartieron y vamos al último tramo, les prometo, 5 o 10 minutitos más. ¿Les parece? Bueno, gracias, dale. Muchas gracias. Profe, Sí. Fantini y Raquel avisa de que no pudo entrar otra vez, ¿sí? Porque bueno. se le paró el generador y no pudo entrar. Sí, gracias. No, Gracias. está bien. Ahora ingresamos otra vez al